El asma en niños es una enfermedad crónica de las vías respiratorias. Esta causa inflamación y estrechamiento de los bronquios, lo cual dificulta la respiración y se manifiesta con tos y sibilancias, especialmente durante la noche o al hacer ejercicio. El tratamiento de asma en niños incluye el uso de medicamentos para controlar la inflamación y los síntomas, así como identificar y evitar los factores desencadenantes. El día de hoy en Cuidando mi Salud, asma en niños. Comenzamos. En el asma infantil, los pulmones y las vías respiratorias se inflaman fácilmente al estar expuestos a ciertos factores desencadenantes, como inhalar polen, tener un resfriado u otra infección respiratoria. El asma infantil puede causar molestos síntomas diarios que interfieren con los juegos, la práctica de deportes, la escuela y el sueño. En algunos niños, el asma no controlada puede causar peligrosos ataques. El asma infantil no es una enfermedad diferente al asma en los adultos, pero los niños enfrentan desafíos especiales. Esta afección es una de las principales causas de visitas a los servicios de urgencias, hospitalizaciones y ausencias escolares. Desafortunadamente, el asma infantil no se puede curar y los síntomas pueden continuar hasta la edad adulta. Pero con el tratamiento adecuado, se pueden controlar los síntomas y evitar el daño a los pulmones en el crecimiento. Muy buenos días y muchísimas gracias por estar una vez más aquí en su programa Cuidando mi Salud. Mi nombre es Mónica García. Los saludo como todos los miércoles, esperando que tengan un bonito día. Recuerde que en este programa nos preocupamos por traerles temas de interés, temas que podamos aprender, que podamos conocer. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar del tema que es asma, cuidados y datos de alarma en el paciente pediátrico, que bueno, sabemos que esta enfermedad la padecen más los niños. Vamos a hablar de este tema el día de hoy y para ello nos acompaña el doctor Gerardo Peláez Pastén, quien es director del Hospital General de la Zona número 8 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Un placer estar aquí en su programa. Muchas gracias. Y que hablemos, de este tema del asma. Antes de que iniciemos las preguntas a nuestro invitado del día de hoy, vamos a ver un sondeo en la comunidad universitaria sobre ¿qué es el asma? ¿Qué es el asma? Bueno, es la inflamación de los bronquios que obstruye la respiración. Una enfermedad respiratoria, ¿no? Algo así que en los pulmones. Me parece que es una enfermedad respiratoria que padecen varias personas. Bueno, el asma es una enfermedad respiratoria que le impide a las personas respirar correctamente y lo que puede causar problemas para hacer ejercicio o en sus actividades del día a día. Bueno, es una enfermedad respiratoria que limita la absorción de oxígeno por parte de los pulmones. Ya es un problema crónico por parte de las personas cuando ya se encuentran en ese estado. Muy bien. ¿Cuáles pueden ser las causas del asma? Pues pueden ser las alergias, polvo, alergia como alguna fruta, algún animal o cualquiera de ese tipo de cosas. Bueno, yo tengo un primito que tiene asma y es porque de chico, muy chiquito, tuvo como
evento de donde tuvo mucho frío y, o sea, duró como en el agua mucho tiempo fría y de ahí le surgió, le provocó como el asma. Creo que es algo con alergias y también con el medio ambiente que te afecte como el aire frío y todo eso. Bueno, realmente no conozco al 100% las causas totales del asma, pero una de las que me han comentado pues es como problemas en los pulmones o alergias o con los animales, como ese tipo de interacciones que tienen con ellos puede causar pues asma o cuadros asmáticos. Bueno, según yo, podrían ser primero contaminación o enfermedades de respiración así muy cercanas al hecho de por ejemplo, sufrimiento de la persona, en cuanto a elementos psicológicos, por ejemplo, alguna angustia, algún enojo. Luego hay personas que le atribuyen a eso, pero no estoy muy seguro. Estamos de regreso después de ver este sondeo en la comunidad universitaria. Doctor, ¿cómo observa el sondeo? ¿Hay algo de conocimiento? Vamos a seguir hablando sobre este tema, por pero supuesto. que nos diga más o menos. Hay algo muy interesante. La mayor parte de las personas identifica el problema y llama la atención porque justamente es una enfermedad que tiene una alta prevalencia. Cuando hablamos de esto, estamos hablando de entre el 5 y el 12%, dependiendo de las poblaciones o los grupos que se consideran, pero un 12% de una población es mucha la población la que puede cursar con el asma. Donde hay un poquito más de debilidades es en relación a la causa. En realidad, cuando hablamos de asma, se trata de una enfermedad multifactorial. Quiere decir que depende de muchos elementos. Algunos de ellos muy relevantes tienen que ver con la herencia. Si tenemos progenitores, mamá, papá, que tengan un problema de asma, la incidencia en los pequeños va a ser mucho más alta. Por supuesto que también la parte de los contaminantes ha sido determinante para que cada vez sea más frecuente el problema respiratorio y por supuesto que también estos otros elementos que tienen que ver con exposición a proteínas que regularmente los seres humanos no nos exponíamos. Entonces esto genera que en etapas tempranas podamos desarrollar alergias o cuadros de atopia y dentro de todo este espectro de esta enfermedad se encuentra el asma, que es la respuesta finalmente inflamatoria de los bronquios y que evidentemente hay un patrón obstructivo porque se genera una secreción mucosa muy abundante que genera la obstrucción de la vía aérea. Correcto. Por supuesto que en los niños pequeños pues esto se vuelve una situación de gravedad al punto que necesitan acudir pues a recibir atención médica, si se vuelve una urgencia como tal. Muy bien. Vamos a ir desglosando lo que es este tema poco a poco, en base a lo que nos comentó y bueno, retomando lo que es el tema del asma, nos gustaría que nos dijera qué es el asma, a qué se refiere esta enfermedad concretamente. Es una enfermedad crónica de la vía aérea, específicamente que afecta a los bronquios y se debe a la obstrucción del bronquio. Hay dos elementos importantes que tienen que ver con esto. Por un lado el proceso inflamatorio y por otro lado la cubierta mucosa que se genera dentro del alvéolo, que es lo que cierra la luz de la vía aérea. Ok, y esto es lo que hace que luego no nos permita como respirar correctamente, ¿no? Efectivamente, hay básicamente 3 síntomas muy puntuales. Uno muy característico que la mayoría podemos identificar, que son las famosas sibilancias, y que es este silbido que se produce justamente, es un tubo en el cual está obstruida una parte y entonces cuando la corriente de aire atraviesa ese tubo se produce un silbido. Eso lo podemos escuchar, por supuesto con el estetoscopio, pero incluso los padres nos lo refieren de escuchar que le chifla el pecho, literal así lo comparten. La otra situación, evidentemente al estar toda esta obstrucción, hay un reflejo natural que es la tos y por supuesto todo esto que genera la dificultad respiratoria. En niños muy pequeños generalmente se echan a andar mecanismos compensatorios y empieza a haber algo de tiraje intercostal, que se hunden los espacios entre las costillas y esto es derivado del esfuerzo que está haciendo este pequeñito pues, para respirar. Y por supuesto puede ocurrir el aleteo nasal, que es derivado también de este esfuerzo,
Y puede haber cianosis, ya sea de los deditos o de la boca, si los niveles de oxigenación son inadecuados. Correcto. Y en base a esto, doctor, y bueno, los síntomas que nos está mencionando, ¿existen diferentes tipos de asma o solo se identifica uno o cómo es? Esta es una pregunta muy interesante. Como estamos platicando, el espectro por el que se puede manifestar el asma es muy amplio. Y entonces hace que sea una entidad nosológica muy heterogénea. Esto quiere decir que en diferentes personas tiene diferentes manifestaciones. Okay. También platicábamos de esta parte de las causas y en donde efectivamente en muchos de estos pacientitos va a haber un componente alérgico y puede no solo manifestarse a nivel bronquial, pulmonar, sino también a través de atopias en la piel, que le salen ronchas, obstrucción de la vía aérea más alta. Entonces la forma en cómo se manifiesta puede ser muy heterogénea. En este sentido pudiera uno pensar pues, que hay diferentes formas de manifestación, pero en realidad el proceso fisiopatológico es uno mismo, en el cual pues, hay una afección en cómo nuestro sistema inmunológico responde a algunos estímulos y produce estos dos aspectos que platicábamos tan importantes, que es la inflamación y la obstrucción de la vía aérea. Ok, entonces nada más lo que diferencia es un poco estos síntomas, ¿no? Cómo se manifiestan las manifestaciones. Así es. Muy bien. Vamos a seguir hablando sobre este tema, doctor, sobre este tema del asma, pero antes vamos a una pausa. Lo invitamos a que no se vaya. Estamos de regreso, muchísimas gracias por el placer de su compañía y continuar con nosotros en su programa Cuidando mi Salud, con el tema del día de hoy de asma, cuidados y datos de alarma en el paciente pediátrico. Vamos a continuar con las preguntas, pero antes vamos a ver una cápsula de TED-Ed sobre cómo funciona el asma. Comienza con una tos o una sibilancia. Pronto siente el pecho apretado. Su respiración se acelera y se vuelve más superficial y hace que sienta que le falta el aire. Estos son síntomas comunes de un ataque de asma. En todo el mundo, más de 300 millones de personas sufren de asma y alrededor de 250,000 personas mueren por asma cada año. Pero, ¿por qué la gente tiene asma y por qué esta enfermedad puede ser mortal? El asma afecta el sistema respiratorio, particularmente las vías aéreas más pequeñas, como los bronquios y los bronquiolos. Estas vías respiratorias tienen un revestimiento interno llamado mucosa, rodeado por una capa de músculo liso. Las personas con asma tienen las vías respiratorias crónicamente inflamadas, lo que los hace hiperreactivos ante ciertos desencadenantes. Algunos de los desencadenantes del asma son el humo del tabaco, el polen, el polvo, los perfumes, el ejercicio, el clima frío, el estrés y hasta un resfrío común. Cuando las personas con asma están expuestas a estos desencadenantes puede darse un ataque de asma o su exacerbación. Pero, ¿cómo estos factores cotidianos llevan a un ataque de asma? Si un asmático está expuesto a un desencadenante, los anillos lisos del músculo que circundan las pequeñas vías respiratorias en sus pulmones se contraen y estrechan. El desencadenante empeora la inflamación al hacer que el revestimiento de la mucosa se hinche más y secrete más mucosidad. Bajo condiciones normales, el cuerpo utiliza este moco para atrapar y limpiar las partículas, como el polen o el polvo, pero durante un ataque de asma bloquea las vías respiratorias estrechadas, haciendo aún más difícil respirar. Estos efectos llevan a estos síntomas del asma. La constricción del músculo liso da la sensación de opresión en el pecho. El exceso de moco y el aumento de la inflamación pueden causar tos. Las sibilancias ocurren porque al contraerse las vías respiratorias, el aire silba al pasar a través del espacio estrecho. Estos síntomas hacen que una persona sienta que se está quedando sin aire. Sin embargo, durante un ataque de asma, la inflamación puede hacer más difícil exhalar que inhalar.
Con el tiempo, esto conduce a un exceso de aire en los pulmones, un fenómeno conocido como hiperinflación. El atrapamiento de aire en los pulmones obliga al cuerpo a trabajar más duro para mover el aire dentro y fuera de ellos. Con el tiempo, esto puede reducir el envío de oxígeno a los órganos y tejidos. A veces, en los ataques de asma graves no tratados, el cuerpo no lo puede aguantar, lo que puede llevar a la muerte por falta de oxígeno. Pero, ¿cómo podemos evitar estos ataques potencialmente mortales en personas con asma? Una forma es reducir la presencia de desencadenantes. Lamentablemente, el mundo es un lugar impredecible y la exposición a desencadenantes no siempre se puede controlar. Aquí es donde entran los inhaladores, el tratamiento primario para el asma. Estos medicamentos ayudan a controlar y prevenir los síntomas. Los inhaladores transportan medicamentos a las vías respiratorias afectadas usando una niebla líquida o polvo fino para tratar el problema en su origen. Vienen en dos formas. Hay medicamentos de alivio que tratan los síntomas inmediatamente y contienen beta-agonistas. Los beta-agonistas relajan los músculos estrechados, ensanchando las vías respiratorias para que más aire pueda entrar y salir de los pulmones. Otros inhaladores sirven como medicamentos preventivos, tratando los síntomas del asma a largo plazo y contienen corticosteroides. Estos reducen la sensibilidad e inflamación de las vías respiratorias y mantienen el asma bajo control. También son cruciales para prevenir daños por la inflamación crónica, que puede causar cicatrices en las vías respiratorias. Los inhaladores son muy eficaces y ayudan a tener mayor calidad de vida. A pesar del largo camino recorrido para mejorar cómo tratamos y diagnosticamos el asma, todavía no conocemos sus causas exactas. Hoy se cree que participa una combinación de factores genéticos y ambientales durante la primera infancia. Investigadores recientes han relacionado la pobreza con los ataques de asma. Esto puede deberse a la exposición a contaminantes e irritantes ambientales y a dificultades en la obtención de atención o tratamiento médico. A medida que mejora la comprensión del asma, seguiremos encontrando mejores formas de tener vías respiratorias saludables. Estamos de regreso después de ver esta cápsula que nos da una explicación muy amplia de lo que puede provocar el asma. Pero bueno, doctor, nos gustaría que nos dijera a quiénes afecta principalmente este padecimiento. Generalmente da muchas manifestaciones en la primera infancia. En este grupo de edad hay una incidencia un poquito mayor en el caso de los niños con respecto de las niñas. A la edad de la adolescencia más o menos se equipara, se iguala la incidencia de la enfermedad y generalmente ya en la edad adulta es un poquito más frecuente en mujeres. Ok. Sí, entonces vemos que es un poco más en niños, ¿no? Como lo menciona, en lo que son el kinder y esta edad, ¿no? Aproximadamente. También sucede esta condición porque en esta etapa recordemos que hay un proceso de maduración de nuestro sistema inmunológico. Entonces, mientras el cuerpo está aprendiendo de todos los estímulos del medio ambiente, pues efectivamente pueden suceder estas desviaciones. Uno de los aspectos muy interesantes y que lo hemos visto en algunas de las cápsulas es que se ha visto el tabaquismo, el fumar, sobre todo en la etapa del embarazo, como un factor de riesgo para desarrollar asma. Y evidentemente durante la infancia se vuelve algo también como una de las principales causas que desencadenan las crisis asmáticas. En este sentido, un aspecto que hay que subrayar es que no solo es el aspecto de que el fumador esté en presencia del pequeño o pequeña, sino también todo eso que quedó impregnado en su ropa después de fumar también puede desencadenar la respuesta. Sí. Entonces no es raro que a veces viene el reclamo, es que estás fumando. No, pero me salí. Sí, pero existe este estímulo, existen todos estos componentes en la ropa que quedan impregnados y que desencadenan las respuestas. Claro. Y bueno, doctor, ¿qué tan común es esta enfermedad? Bueno, ¿cuál es su prevalencia en México? Platicábamos que es una prevalencia muy alta, que puede alcanzar hasta el 12% en la población pediátrica. Lamentablemente, con más frecuencia hay más casos. Afortunadamente, pues los manejos son bastante idóneos, pero aquí el detalle muchas veces es llegar al diagnóstico. Okay. Porque la parte del diagnóstico
cuando tenemos el cuadro florido podemos identificarlo a plenitud. Pero cuando el pequeñito, pequeñita está fuera de la crisis, no hay datos como particulares que nos indiquen y que nos den el diagnóstico, ¿no? Entonces no es raro, los pacientes nos lo refieren, los familiares nos lo refieren, el peregrinar, decir es que ya fui a un médico, ya fui a otro, unos me dicen que sí, otros me dicen que es hiperreactividad. En general, un paciente que tiene esta triada que decíamos, dificultad respiratoria, tos y sibilancias, prácticamente es un paciente con asma. También platicábamos de que el espectro es muy grande, puede tener muchas manifestaciones, pero si nosotros como familiares de un pequeñito con asma identificamos esto, podemos tratarlo de mejor manera. Sí, definitivamente, en los primeros síntomas. Y bueno, doctor, ¿cuáles son las causas del asma? ¿Por qué es que se origina esta enfermedad? Hemos ido platicando a lo largo del programa, pues de algunos elementos que se han identificado como factores de riesgo para producir la enfermedad. Pero como bien también lo escuchamos en la nota, al día de hoy todavía no hay una causa única que desencadene la enfermedad. Lo que sí podemos identificar plenamente son algunos de los factores de riesgo. Ya decíamos, lamentablemente, esta parte de la contaminación que nos afecta a todos, el hecho de estar expuesto a humo, en la forma más frecuente pues es el tabaquismo, también la exposición, sobre todo muy cercana a algunos animales de compañía, algunas mascotas. Evidentemente hay que subrayarlo, no todas las personas van a desarrollar este tipo de afección, pero lamentablemente cuando se desarrolla, pues lo ideal es ir limitando la exposición. Sí, claro. ¿No? Por supuesto, también hay una lista muy grande de alimentos que tienen este perfil. Comentaba yo hace unos minutos, hay algunos alimentos que en realidad son extraños para nuestro cuerpo. En este rubro entran los colorantes de las frituras que tanto nos gustan. Tienen esos colores muy encendidos, muy extraños, muy brillantes, muy brillantes y que son en realidad pues moléculas que de manera natural no podríamos ingerirlas. Claro. Y entonces muchas de estas moléculas generan, desencadenan, son moléculas que se llaman, por ejemplo, amarillo 5, rojo 4, y cuando se ponen las vacunas, que generalmente es lo que hacen los alergólogos, se identifican las reacciones a ese tipo de sustancias, ¿no? Sí, claro. Que en teoría, bueno, de manera natural no estaríamos expuestos a ellas. Sí, que es creadas, ¿no? Por así decirlas, en esta parte. Y bueno, doctor, nos hablaba un poco de los síntomas que pueden originar el asma, pero pueden confundirse con otra enfermedad, porque a veces se nos dice antes otros padecimientos antes de dar con el asma, ¿no? Por supuesto que sí. Una infección de vías respiratorias, sea viral o sea bacteriana, se va a manifestar de esta manera. Okay. Va a haber una inflamación de toda la vía aérea, va a haber por supuesto una secreción incrementada de moco. Este puede cambiar sus características, sobre todo si se trata de una infección bacteriana. Pero ¿qué me es útil a mí como progenitor o como familiar de un pequeñito con asma? Es identificar la frecuencia. Si mi pequeñito con mucha frecuencia está teniendo este tipo de cuadros, es algo muy importante de referirle al profesional. Porque efectivamente decíamos que en el momento agudo sí podemos pensar y confundirnos con mucha frecuencia con un proceso infeccioso pasajero, porque además pues es algo recurrente. Y además, en los pacientes con asma, los cuadros infecciosos también son desencadenantes de la crisis. Sí. Entonces, diferenciarlo en determinado momento no es un camino sencillo. Por eso es importante referir, sobre todo si lo estamos visualizando en el pacientito, ver con qué frecuencia está teniendo este tipo de cuadros y ser capaces y sensibles de identificar si hay algún desencadenante. ¿Cuáles pueden ser estos desencadenantes? La exposición al polvo. Nos fuimos de día de campo, estuvieron jugando en el parque, hubo mucho polvo, hubo mucho viento. En las temporadas de primavera, por ejemplo, que hay muchos pólenes, también
es cuando se desencadena. O fuimos a casa de mi familiar y tiene perritos, tiene gatitos y los niños pues les encanta. Claro. Entonces ahí abrazados con el animalito y entonces empezó con alguna condición. O se expuso de alguna manera a un cambio muy brusco de temperatura, sobre todo al frío, también pueden desencadenar estas crisis. Y eso es algo que el familiar que está cerca de este pequeñito puede identificar con relativa facilidad. Muy bien. Vamos a seguir hablando sobre este tema, doctor, pero antes vamos a una pausa. Lo invitamos a que no se vaya. Estamos de regreso. Muchísimas gracias por el placer de su compañía y continuar con nosotros en su programa Cuidando mi Salud con el tema del día de hoy del asma y sobre todo en pacientes pediátricos. Vamos a seguir hablando con nuestro doctor y bueno, hacerle algunas preguntas, pero primero vamos a ver una cápsula de Nicklaus Children's Hospital sobre Mi hijo tiene asma. Hola, mi nombre es doctora Joanna Perdomo y soy pediatra en el Centro de Atención Pediátrico de Nicklaus Children's Hospital. Como padre, usted quiere lo mejor para su hijo, y cuando están enfermos puede ser difícil saber qué hacer. El asma es una enfermedad infantil común que afecta a millones de niños en todo el mundo. Entonces, ¿cómo saber si su hijo tiene asma? El asma es un trastorno respiratorio que implica que las vías respiratorias se inflamen. Esto hace que los músculos alrededor de las vías respiratorias se contraigan y se hinchen, provocando dificultad para respirar. Uno de los signos más comunes del asma es la tos persistente, especialmente por la noche o temprano en la mañana. Esta tos puede ser seca o acompañada de flemas. La sibilancia es otro síntoma común del asma. Este es un silbido agudo que se escucha cuando su hijo respira. Por lo general, es el resultado de algún tipo de activación que causa el episodio de asma, que incluye, entre otros, infecciones respiratorias virales, ejercicio, aire frío o alérgenos como el polvo o la caspa de las mascotas. Algunos ejemplos de los signos y síntomas del asma son presión y dolor en el pecho, dificultad para respirar, tos y sibilancias, dificultad para dormir. Si sospecha que su hijo tiene asma, es importante que hable con su pediatra. Se podrá realizar un examen físico, hacer preguntas sobre los síntomas de su hijo, recetar medicamentos para aliviar los síntomas asociados con el asma y remitirlo a especialistas pulmonares que pueden realizar pruebas de función pulmonar. El asma se puede controlar con una combinación de medicamentos de control y de alivio rápido o de rescate. Los medicamentos de control pueden ser pastillas o inhaladores. Con un diagnóstico y tratamiento adecuados, su hijo puede llevar una vida feliz y saludable. Recuerde, conocer los signos del asma es el primer paso para que su hijo reciba la atención que necesita. Estamos aquí para ayudar. Estamos de regreso después de ver esta cápsula. Vamos a continuar con las preguntas a nuestro invitado del día de hoy. Nos hacen una pregunta del público, bueno, que es Mario Cortés, nos comenta que su hijo más o menos al 1 año y medio le dicen que es posible asmático, pero a los 3 años aproximadamente dicen que ya está fuera de esta enfermedad, del asma. ¿Qué sucede aquí, doctor? Porque a veces sí se nos dice que está cerca del asma y posteriormente, algún tiempo, ya no la padece. Se resuelve. Decíamos que el padecimiento del asma es un problema crónico. La manifestación más grave es en edades tempranas de la vida,
porque la vía respiratoria es muy pequeña. Entonces, al estar muy pequeña la vía respiratoria, fácilmente puede obstruirse con la producción, la secreción normal del moco. De tal suerte que en los niños de menor edad se vuelve muy grave esta manifestación. Platicábamos también que dentro de los diagnósticos que se pueden parecer, existen las infecciones tanto virales como bacterianas. Y por supuesto que también es en este grupo de edad en donde los cuadros son mucho más floridos porque nuestros sistemas inmunológicos están conociendo y reconociendo el medio ambiente. Una de las enfermedades muy frecuentes, sobre todo entre los 6 y el año y medio de edad, es la bronquiolitis, en la cual es una infección viral y hay un deterioro de la mucosa, de la cobertura que está dentro de la vía respiratoria. Y curiosamente se manifiesta con la tos y con las sibilancias. De tal suerte que no es raro, lamentablemente tampoco es raro, que estos pequeñitos en determinado momento, si tienen infecciones respiratorias recurrentes, puedan desarrollar un problema con un perfil del espectro del asma. De tal suerte que condiciona esta situación. Pero decía yo también hace un minuto, estos pequeñitos al ir creciendo, al ir madurando, tanto su sistema inmunológico y el aumento físico del tamaño de su vía respiratoria, disminuye la obstrucción con la presencia del moco. Correcto. Entonces, por eso es que pudiera pensar uno que conforme va creciendo este pequeño, se le quita el padecimiento. En realidad, su cuerpo se adapta de mejor manera. Y decíamos que la enfermedad se presenta con un espectro muy amplio de manifestaciones, solo en los casos más graves, porque el asma desde esta perspectiva la vamos a clasificar como leve, moderada y severa. Y esto tiene que ver con la recurrencia y con la frecuencia con la que se presentan los cuadros y las crisis. Ok, correcto. Sí, entonces va agarrando pues mejor sistema inmune, ¿no? Los niños en este caso. Y bueno, doctor, hablando un poco de que nos decía de todas estas manifestaciones, bueno, ¿cuáles son las señales de alerta donde nosotros como papás o bueno, cuidadores de estos niños, pues debemos acudir al médico? Generalmente cuando empieza la tos y las sibilancias. Decíamos que el diagnóstico inicial no es un diagnóstico sencillo, porque podemos pasarlo por alto considerando que es una infección de vías respiratorias sin más trascendencia. Por eso comentaba que es importante que los progenitores, los padres o los familiares cercanos lleven una bitácora, sobre todo en pequeñitos que se están enfermando de manera recurrente. Así es. Decía yo también que también es importante visualizar aquellos factores que puedan resultar desencadenantes, porque eso al médico le va a ser de mucha utilidad para pensar en un problema de esta naturaleza. Cuando el pequeñito viene con un cuadro florido de crisis y nosotros podemos revisar, auscultar las sibilancias, verificar que es una cuestión de tos seca, generalmente no hay fiebre, esto es importante, porque no se desencadena por un proceso infeccioso. Entonces estos pequeñitos generalmente no cursan con fiebre. Y cuando vienen estas circunstancias, pues lo que vamos a utilizar son medicamentos del tipo de broncodilatadores y antiinflamatorios que pueden ser locales o sistémicos, vía oral o intramuscular, que van a disminuir de manera pronta el proceso inflamatorio, que es el caso de los corticosteroides. Pero esto es el tratamiento en agudo. El tratamiento crónico en realidad es identificar los desencadenantes y empezar a abordarlos pues de manera específica. Ya lo decíamos, la exposición a los humos, muy en particular al humo de tabaco, la exposición al polvo, al polen, algunos animales, y aquí es cuando es útil el tener un espectro de a qué tipo de elementos en el medio ambiente puede ser reactivo este pequeño. Correcto. Sí. Y esto es justo para efecto de que no nos llegue en una condición de crisis. Y en estos casos, ¿cuál es el valor de las vacunas? También, bueno, al tratar de que no lleguemos como a estos síntomas, ¿no? Generalmente cuando un pequeño ya está identificado, decía yo que es muy importante clasificarlo en función de la frecuencia de los síntomas en leve, moderada o severa, porque dependiendo de esto
es el perfil de tratamiento que requerimos. Y en este sentido, si ya identificamos a plenitud cuál es el desencadenante, lo ideal es, en la medida de lo posible, tener el control para evitar la exposición. Y por otro lado, estos pequeñitos, dependiendo de cómo se presenta su enfermedad, pueden tener o deben de tener a la mano inhaladores de diferentes tipos. El espectro de tratamiento afortunadamente es amplio. Hay medicamentos ya duales que son muy útiles, que ya tienen una combinación en función de los efectos que buscamos, que nos permiten la disminución en la secreción del moco y también tienen un efecto broncodilatador, que es que nos permiten la apertura de la vía aérea. Entonces los jovencitos, los pequeñitos que ya sabemos que tienen este padecimiento, pues deben tener a la mano, en la bolsa de mamá o con papá, la disponibilidad del medicamento. Sí, así es, y para cualquier situación. Hablando un poco de esto, bueno, ¿qué protocolo tengo que seguir ante una crisis asmática? Que, bueno, pues yo creo que siempre traer el medicamento a la mano, pero ¿qué más tenemos que hacer? Si ya tenemos el conocimiento pleno del problema, debemos tener sí o sí el medicamento a mano. Segundo, hay un aspecto bien importante, porque lo hemos visto a lo largo del programa, existen los famosos espaciadores. El hacer uso de los inhaladores tiene su chiste. Entonces, muchos pacientes, por su misma edad, por lo corto de su edad, no aprenden rápido o fácilmente a hacer el uso adecuado del inhalador. Sí, y entonces eso hace que el medicamento no llegue en las dosis adecuadas al sitio donde tiene que llegar. Entonces es un tema importante en la consulta médica, si le vamos a prescribir algún inhalador a un pequeñito, que aprendan a hacerlo de esta manera. Claro. Tan es así esta situación que en el caso de los más pequeños, de los menores de 2 años, es en los que vamos a utilizar el espaciador. Para ellos va a ser un poco difícil entender en qué momento tienen que hacer la inhalación profunda. Y es aquí donde entra el espaciador, que finalmente tiene una mascarilla, tiene un segmento donde se va a concentrar el medicamento y tiene el espacio en donde se recibe el medicamento. Entonces, cuando se hace el disparo, la mascarilla está en la boca del pequeñito, cubriendo boca y nariz. Y entonces, cuando él vaya haciendo su respiración normal, el medicamento está en el espaciador. Y entonces, cuando él vaya haciendo sus inhalaciones, el medicamento va a pasar a su vía aérea. Correcto. En el caso de los más grandecitos, primero se hace el disparo y después se hace la inhalación. ¿Sí? Eso es bien importante porque a veces tenemos los medicamentos correctos, indicados a las dosis correctas, pero como no hacemos la técnica idónea, pues no surte el efecto que necesitamos. Claro, sí, importante esta parte. Esa parte es importante. Si ya logramos controlar esta parte y nuestro pequeñito de todas maneras sigue con sibilancias o con tos, es una buena causa para acudir a atención médica. Muy bien, de inmediato. Vamos a seguir hablando sobre este tema, pero antes vamos a una pausa. Lo invitamos a que no se vaya. Estamos de regreso. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en su programa Cuidando mi Salud. Estamos en la recta final del programa del día de hoy, pero bueno, todavía nos quedan algunas preguntas hacia nuestro invitado. Continuamos. Pues bueno, doctor, ya estuvimos hablando de los tratamientos y bueno, los síntomas que debemos estar atentos para ver si nuestros hijos pudieran tener asma. Pero bueno, en base a esto, ¿el asma se puede prevenir? ¿De qué manera? Como tal, no puede haber una prevención que nos quite todos los factores de riesgo que decíamos que es una manifestación multifactorial. Claro. Pero si ya tenemos identificados a plenitud algunas de las situaciones que pueden desencadenar la enfermedad, pues tenemos que evitarlas, entre ello la exposición a humos,
una recomendación absoluta, plena, evitar el tabaquismo, sobre todo también en la época del embarazo, que también decíamos que puede incrementar, no solo de parte de la mamá, de la embarazada, sino también de las personas a su alrededor. El hecho de tener un tabaquismo pasivo también puede favorecer este tipo de problemas. Evidentemente, pues el adecuado cuidado de nuestras mascotas, tenerlas en condiciones óptimas de salud, con sus vacunas, adecuadamente alineadas en cuanto a su pelo y demás, también cuidar este otro aspecto. Y bueno, en la medida de lo posible, pues el entorno en el que podamos encontrarnos, pues con la menor cantidad de exposición a este tipo de sustancias, ¿no? También en cuanto a la alimentación, pues limitar los alimentos altamente industrializados, que son los que mayor riesgo de tener todo este tipo de moléculas, pues es más alto. Claro, sí, como estar al pendiente, bueno, de toda esta parte. Y bueno, ¿qué importancia tiene el acudir de manera temprana con el especialista? Justamente cuando un paciente padece de asma y no tenemos un adecuado control, conforme avanza estos daños crónicos, se vuelven irreversibles y pues hay un daño considerable a la calidad de vida de los pacientes. Al atenderse de una manera temprana y oportuna, el paciente puede cursar prácticamente con una vida normal, ¿no? Claro, con su medicamento, con su tratamiento, pero con una calidad de vida que se asemeja a la de cualquier otro pequeño. Sí, pero sí es importante en los primeros síntomas pues estar al pendiente, ¿no? De nuestros hijos y estar checando esto. Y bueno, ¿qué cuidados especiales debe de tener un niño asmático? Ahorita mencionaba un poco que, bueno, traer el medicamento, pues tratar de no exponerlo a todos estos, pero ¿hay otros cuidados que podemos tener? Aquí una recomendación que puede ser de mucha utilidad es buscar las formas adecuadas para integrar a estos pequeñitos a la vida normal. En este sentido es muy frecuente que cuando empiezan la actividad física, empiezan con la crisis de tos. Entonces algo que tenemos que aprender junto con estos pequeños es a respirar adecuadamente, a tener un buen patrón de calentamiento y que nos permita incorporarnos gradualmente a la actividad física. Sí, eso va a ayudar mucho a su sistema respiratorio a fortalecerse y evidentemente a disminuir los síntomas relacionados con el asma. Finalmente son niños que tienen que adaptarse a las condiciones del mundo y tenemos que darles las mejores herramientas. Así es. Sí, porque no podemos tampoco... En una burbuja. Sí, y decirle no juegues, no corras. Claro, claro. Pero tenemos que acompañarlos y ayudarles y que ellos aprendan a hacer el buen uso de sus sustancias y evidentemente situaciones francas en las que hay una condición nociva, pues evitarlas en definitiva. Hablando de esto, algunos cambios de estilo de vida que luego sí se tienen que cambiar, ¿no? Depende, imagino, la condición del niño, pues sí habrá cosas que a lo mejor sí, no sé si está correcta la palabra prohibir, pero a lo mejor sí que no pueda hacer. Platicaba yo de una situación que sí se ha visto patente, que tiene que ver, por ejemplo, con la exposición, sobre todo al pelo, tanto de perros como de gatos. Entonces decía yo hace un minuto, si yo tengo un buen cuidado del aliño de mi animal y que no esté pelechando, como se dice, a lo mejor tiene más posibilidades. Claro. Si mi pequeñito tiene una reacción franca, pues es algo a veces lamentable, sobre todo pues porque los pequeñitos adoran la mascota, pero sí es una condición que sí tenemos que limitar considerablemente. Y también hay una cuestión que tiene que ver muchas veces con alguna situación alérgica, sobre todo con los alimentos, en los que ese pequeñito tiene que identificar plenamente qué alimentos le generan alergia y definitivamente evitarlos. ¿En qué radica esa dieta o la alimentación que debe de tener una persona, bueno, un niño con asma? Básicamente es limitar sobre todo los principales alergenos que están plenamente identificados,
Decía yo hace unos minutos, los alimentos altamente industrializados también favorecen mucho este tipo de respuestas, y en aquellos que ya se haya identificado de manera individual a qué les genera reacción. Ahí sí, definitivamente la prohibición pues tendrá que ser absoluta. Así es. Sí, claro. Pues ahí sí, no quedaría de otra. De otra. En cuestión de, decía usted, doctor, hace un momento que, bueno, cuando a veces empiezan la actividad física, llega a haber a lo mejor esta tos, ¿no? Entonces, como tratar de calmarlo. Pero hay algunos deportes o actividad que de plano un niño con asma o una persona con asma no pueda realizar. Pues solo que sea en condiciones de mucho polvo. Ok. Pienso en un campo de fútbol. O los que cuando corren, ¿no? Esta parte que corren, en un sí, estadio, sí, ¿no? que puede haber una exposición muy fuerte y la demanda respiratoria es alta. Pero fuera de eso, creo que, por ejemplo, un deporte de equipo son excelentes alternativas. Nadar, vaya, el margen de opciones creo que es amplio. Sí, como bien lo menciona, identificar lo que nos provoca esta alergia o bueno, este padecimiento, pues evitarlo, pero sí ver otras alternativas, ¿no? Y insistía yo en esta parte del acompañamiento porque, bueno, a lo mejor hoy podemos trotar 3 minutitos, 5 minutitos, pero vamos a ir incrementando esa capacidad pulmonar. Claro. Porque eso nos pasa incluso aun cuando no seamos asmáticos, ¿no? Ya uno sube las escaleras y busca el inhalador. No. Así es. Sí, es incrementar esta actividad física, ¿no? Y esa capacidad pulmonar, que es lo que finalmente logramos con el entrenamiento gradual. Así es. Con estos niños nos puede llevar un poquito más de tiempo, pero podemos lograrlo finalmente. Sí, sin llegar a un esfuerzo pues más, ¿no? Que lo ponga en riesgo, Así ¿no? es. Sin llegar a ese punto, pero si lo vamos haciendo de manera gradual, vamos mejorando. Se puede hacer. La terapia física, en este caso, bueno, es importante. ¿Cómo funciona esta parte para estos niños con asma? Toda esta parte justamente entra dentro de lo que podríamos considerar la terapia física, la rehabilitación. Evidentemente tenemos que esperar a los momentos idóneos en el que el control de la enfermedad sea muy alto, en el que el riesgo sea bajito. Decíamos evitar condiciones en las que la exposición, por ejemplo, las temperaturas bajas, preferir entonces hacer la actividad física cuando el ambiente sea un poco más cálido, en donde no haya una condición de exposición a polvo, a mucho polen. Si se puede hacer en un espacio cerrado, un gimnasio, eso es idóneo. Y conforme vayamos avanzando, tiene que ver con la rehabilitación tanto física como pulmonar. Así es. También una parte fundamental en estos pequeños, decía yo, es enseñarles a hacer uso de sus inhaladores y, por supuesto, también fortalecer toda su musculatura respiratoria, que es a partir de enseñarles a hacer respiraciones de manera adecuada. Correcto. Y el apoyo de la familia, doctor, pues sí, ¿cuál es la importancia de este apoyo para que, bueno, nosotros también veamos que nuestros hijos pues estén en condiciones óptimas, ¿no? Es fundamental y no solo el apoyo propiamente del contexto familiar, sino también el trabajo y la atención a los familiares. Los progenitores generalmente son los que van a estar en contacto pleno con esta situación, pero si no fuera el escenario, los abuelitos o la persona que esté directamente involucrada con estos jóvenes, con estos niños. ¿Por qué? Porque generalmente el pequeñito cursa con la crisis y la crisis del adulto es igual de grave, igual de manifiesta, ¿no? Entonces ocurre un círculo vicioso y ocurre todo este aspecto de cambios en el nivel emocional, que el pequeñito nos ve como adultos que no sabemos qué hacer y ellos se espantan mucho, se asustan mucho, ¿no? Claro. No saben lo que está pasando y además sienten que les falta el aire, entonces es una situación emocionalmente crítica. Entonces, ¿qué necesitamos hacer con la familia, con los progenitores? Primero, que aprendan plenamente de la enfermedad, que sepan que va a ser una condición crónica, sí,
pero que hay muchas alternativas, que las alternativas son altamente eficientes y que lo ideal es que acompañemos al paciente a aprender de su enfermedad para que él sepa cómo controlarla. Así es. Y también lo decíamos hace un minuto, no pretender meterlos a una burbuja de cristal, porque lamentablemente, bueno, eso no va a ser posible y nos va a generar mucho emocionalmente un desgaste muy importante. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor. Le agradecemos haber estado con nosotros, hablarnos sobre este tema del asma. Agradecemos al doctor Gerardo Peláez Pastén por habernos acompañado el día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes, nuestro público, por habernos acompañado en su programa Cuidando mi Salud. Mi nombre es Mónica García. Los esperamos el próximo miércoles con otro tema igual de interesante.